del reino de Dios. La alegría de anunciar el Evangelio. Jesucristo, el sol de los Andes. Invoquemos la presencia de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cada día es mejor en algún sentido. Todas las cenas del Señor son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. Lección Eucarística: pedir, reparar, ofrecer, dar gracias y adorar a Dios. Primera lectura del libro del Éxodo. En aquellos días la comunidad de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto diciendo: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentamos alrededor de la olla de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta comunidad. El Señor dijo a Moisés: mira, haré llover pan del cielo para vosotros, que el pueblo salga a recoger la ración de cada día. Lo pondré a prueba a ver si guarda mi instrucción o no. He oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Diles: al atardecer comeréis carne, por la mañana os hartaréis de pan, para que sepáis que yo soy el Señor, Dios vuestro. Por la tarde una bandada de codornices cubrió todo el campamento, y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Cuando se evaporó la capa de rocío, apareció en la superficie del desierto un polvo fino, como escamas, parecidos a la escarcha sobre la tierra. Al verlo, los hijos de Israel se dijeron: ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo: es el pan que el Señor os da de comer. Palabra de Dios. Al Salmo 77 respondemos: el Señor les dio pan del cielo. Lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, lo contaremos a la futura generación, las alabanzas del Señor, su poder. El Señor les dio pan del cielo, pero dio orden a las altas nubes, abrió las compuertas del cielo, hizo llover sobre ellos maná, les dio pan del cielo. El Señor les dio pan del cielo. El hombre comió pan de ángeles, les mandó provisiones hasta la altura, los hizo entrar por las santas fronteras hasta el monte de su diestra que había adquirido. El Señor les dio pan del cielo. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, esto es lo que digo y aseguro en el Señor, que no andéis ya como en el caso de los gentiles en la vaciedad de sus ideas. Vosotros, en cambio, no es así como habéis aprendido a Cristo, si es que lo habéis oído a Él y habéis sido adoctrinados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús. Despojaos del hombre viejo y de su anterior modo de vida, corrompido por sus apetencias seductoras. Renovaos en la mente y en el espíritu, revestidos de la nueva condición humana, creada imagen de Dios, justicia y santidad verdaderas. Palabra de Dios. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 24 al 35. Cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarle al otro lado del mar, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? De cierto os digo, que me buscáis no por haber visto los milagros, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este selló Dios el Padre. ¿Qué haremos para poner en práctica las obras de Dios? Esta es la obra de Dios, que creáis en quien Él ha enviado. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer.
De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, sino mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Señor, danos siempre este pan. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos? Hoy 1 de agosto del año del Señor. Hagamos todas nuestras obras por amor de Dios o amor en Dei. Trabajemos por construir el reino de Dios, amando con el corazón de Jesús y sirviendo a nuestros hermanos con alegría, generosidad y sacrificio. Meditemos. La primera lectura está tomada del libro del Éxodo, en la que se describe que el pueblo, tras su salida de Egipto, ya en el desierto desesperado, protesta contra Moisés porque los ha llevado a una libertad que viene a ser para ellos una esclavitud mayor, en lo que se conoce como las tentaciones del desierto, lo que va a ser proverbial en la tradición bíblica y en algunos salmos. Moisés, como intermediario, pide a Dios su intervención y se le comunica las decisiones. Dios no abandona a los suyos, les envía las codornices y el maná, cosas naturales por otra parte, aunque después se le da dando un valor significativamente teológico y espiritual. Los recuerdos y las tradiciones del desierto han marcado la historia de la liberación de la esclavitud para poner de manifiesto que, si bien es verdad que lo pasaron muy mal, nunca Dios los abandonó. Todos sabemos que estas cosas pueden ser consideradas como sucesos naturales, ya que una banda de aves que van de paso pueden servir de alimento para ellos. Y de la misma manera que en el desierto, por razones de la ecología misma, del contraste entre sus altas temperaturas del día y bajas temperaturas en las noches. Ciertas plantas tienen un proceso de producción y de néctares, los cuales recogidos y cocinados pueden ser como unos panecillos. Los beduinos del desierto lo saben, pero lo importante es un relato popular religioso como este y poner de manifiesto la providencia de Dios, que no abandona a su pueblo y les pide la fidelidad, y es la lección constante de vida. Por ello, en la tradición bíblica, el maná estará cargado de una teología que en el Evangelio de Juan transformará en una de las claves de su capítulo sobre el pan de la vida. La segunda lectura de Efesios prosigue la parte exhortativa de la carta a los Efesios del domingo anterior. El autor de la carta deja la reflexión de alcance eclesial propiamente dicha, para exhortar al sentido personal, aunque siempre comunitario, de la existencia cristiana. Son como las exigencias de la vida cristiana en un conjunto mucho más amplio. Es una exhortación ética de plena regla, pero desde la ética cristiana. Se han usado los criterios literarios propios de la época, incluso con un estilo retórico bien definido para resaltar los contrastes entre la vida cristiana y la vida mundana. Esto quiere decir que la ética humana es asumida plenamente en el cristianismo primitivo, con las connotaciones que el Espíritu de Jesucristo acuña en el corazón del cristiano, que le hace sentirse una persona nueva. Toda ética lleva a la persona a renovarse, pero esto no se puede conseguir solamente con la fuerza de la voluntad. El cristiano tiene que ponerse en manos del Espíritu de Jesucristo para renovar su mente y por ende su corazón y sus actitudes. El autor pues les convoca a vivir como personas nuevas, no como viven los paganos que no tienen la existencia del Espíritu, por lo que los cristianos están marcados. Aquí, como en casi toda la literatura neotestamentaria, se presenta el contraste entre el hombre viejo y el hombre nuevo, con un énfasis particular sobre la banalidad de la vida vacía, la vida sin sentido y la vida entregada a los poderes de este mundo. Porque debemos reconocer que los no creyentes o no religiosos no son triviales por naturaleza. Por el contrario, hay personas que, no siendo religiosas o cristianas, tienen una ética envidiable, y muchos religiosos, incluso cristianos, tienen más de personas viejas que de hombres nuevos. En esto debemos tener cuidado a la hora de presentar estos valores. Es verdad que entonces, con un dualismo exagerado, se pensaba que los otros que están fuera, que no son de los nuestros, no están en el camino verdadero, pero a pesar de todo,
lo fundamental de la lectura de hoy es una exhortación a ser discípulos de Jesús, viviendo su espíritu, porque no tener ese espíritu significa estar sometidos a los criterios de este mundo, en el que ya sabemos que no hay lugar para el amor, el perdón, la misericordia y la paz y la entrega sin medida. El Evangelio de Juan nos lleva de la mano hasta la ciudad de Cafarnaún, a donde Juan quiere traernos después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús huye de los que quieren hacerle rey, evitando un mesianismo político. Todo es, no obstante, un marco bien adecuado para un gran discurso, una penetrante catequesis sobre el pan de la vida, en la que confluirán elementos sapienciales y eucarísticos. Este discurso es de tal densidad teológica que se necesita ir paso a paso para poder asumirlo con sentido. Jesús no quiere que le busquemos como un simple hacedor de milagros, como si se hubieran saciado de un pan que perece. Jesús hacía aquellas cosas extraordinarias como signo que apuntan a un alimento de vida de orden sobrenatural. De hecho, en el relato se dice que Moisés les dio a los israelitas en el desierto pan. Por eso lo consideran grande. Esa era la idea que se tenía. Jesús quiere ir más allá y aclara que no fue Moisés, sino Dios es quien tiene cuidado de nuestra vida y de alimentarnos. Aunque el pan que sustenta nuestra vida es necesario, hay otro pan, otro alimento que se hace eterno para nosotros. Juan, por su parte, quiere ir a lo cristológico, bajo la figura del Hijo del Hombre. Los rabinos o maestros consideraban que el maná era el signo de la ley, y esta pues el pan de vida. El Evangelio combate dicho simbolismo en cuanto el maná es un alimento que perece, como lo hace notar en el texto del libro del Éxodo. Y por la misma razón, en esta oposición entre Jesús y la ley, se pone manifiesto que la ley es un don, que perece para dar paso al pan de la vida que siempre permanece. Jesús es el verdadero pan de vida que Dios nos da para dar sentido a nuestra existencia. El pan de vida desciende del cielo, viene de Dios, alimenta una dimensión germinal de la vida que nunca se puede descuidar. La revelación joánica de Jesús, yo soy, es para escuchar a Jesús y creer en Él, ya que ello, en oposición a la ley, nos trae el sentido de la vida eterna. El discurso refleja toda la entraña polémica de la escuela o la comunidad joánica. No estamos ante un discurso estético o simplemente literario, ya que vimos el domingo pasado en el relato de la multiplicación de los panes, era la excusa del autor a los autores del Evangelio de Juan para este discurso que nos llevará a una de las crisis en el entorno del mismo Jesús. Y según la interpretación de la escuela joánica, estamos sin duda ante un discurso que todavía es sapiencial para acabar siendo eucarístico, a todos los efectos, como reconocen los grandes intérpretes. Diríamos que en esta parte del discurso de Juan, en el capítulo 6, se nos está hablando del pan de la verdad, que es la palabra de Jesús, en oposición a la ley como fuente de verdad y de vida para los judíos. Antes, pues, de pasar a hablarnos del pan de la vida, se nos está introduciendo en todo ello por medio del signo y la significación del maná, del pan de la verdad, y el pan de la verdad nos ha venido de parte de Dios, por medio de Jesús, que nos ha revelado la fuente y el misterio de Dios, del misterio de la vida. Por tanto, Jesús, en su ipsísima verba Jesús, las mismas palabras de Jesús, Él nos dice, yo soy el pan de la vida. Por eso, nosotros debemos alimentarnos todos los días del pan de la oración, del pan de la palabra de Dios, del pan de la fraternidad, para llegar al pan eucarístico. Ya nos dirá también el apóstol Pablo, aquel que no trabaje, no coma, pues nosotros debemos trabajar por el reino de Dios para poder alimentarnos del pan eucarístico. Y debemos preguntarnos siempre, ¿estoy trabajando por el reino de Dios? ¿Siendo mejor persona, mejor cristiano, mejor hijo de Dios? Si la respuesta es positiva, felicitaciones, pues podemos recibir con alegría y generosidad el cuerpo y la sangre del Señor, pan de vida eterna. Oremos juntos. Señor Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Reparemos. Te pido perdón, Señor, por no ser pan de vida para mis hermanos. Perdón, Señor. Ofrecimiento.
Por amor de Dios, yo enteramente y para siempre me ofrezco y consagro a mi Señor, como oblación y hostia. Amén. Oh Jesús, para ti vivo. Oh Jesús, para ti muero. Oh Jesús, tuyo soy, en la vida y en la muerte. Amén. Acción de gracias. Te damos gracias, oh Dios omnipotente, por todas tus bendiciones. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos. Ven hostia divina, ven hostia de amor, ven desde mi pecho perpetua mansión. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulcísimo corazón de María, sé la salvación del alma mía. Venerable Padre Julio María Matovelle, ruega por nosotros y por nuestra nación. María, la estrella luciente en los Andes, ruega por nosotros, por América y el mundo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Noticias del reino de Dios, la alegría de anunciar el Evangelio. Jesucristo, el sol de los Andes. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Jesucristo, el sol de los Andes, y no olvides de activar la campanilla para mirar nuevos videos.